Bienvenidos a Terra Curiosa TV. Hoy iniciamos una nueva serie de podcast titulada Papas Católicos, Biografías, Aportes y Sombras del Poder Espiritual, donde exploraremos las vidas, hazañas y los secretos detrás de quienes marcaron el rumbo de la Iglesia durante siglos. En esta serie nos centraremos en la información, más que en la imagen, por eso, no verás la habitual secuencia visual, sino una narración profunda y reveladora en formato de podcast. Te invito a no perderte ni un solo segundo de esta primera parte de esta primera entrega, porque lo que escucharás aquí alimentará tu mente curiosa. Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. Pedro, el primer papa católico, según la tradición de los santos y las reliquias. Antes de que existiera el Vaticano, antes de que alguien llevara el título de papa, hubo un hombre. No nació en un palacio, ni fue formado en academias religiosas. Era un pescador. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, originario de Betsaida, una pequeña aldea a orillas del mar de Galilea, según relata el Evangelio de Juan, Juan 1, verso 44. Allí, entre redes, barcas y el ritmo cotidiano del lago, comenzó la historia del que más tarde sería conocido como Pedro, el líder más destacado entre los discípulos de Jesús y, según la tradición católica, el primer papa. Pedro no fue un hombre de poder ni de influencia. Fue un judío común del siglo I, viviendo bajo la ocupación romana, en una región marcada por la esperanza mesiánica y la tensión política. Su carácter era fuerte, impulsivo, pero también profundamente humano. Fue testigo de milagros, de enseñanzas revolucionarias y del nacimiento de un movimiento que cambiaría el curso de la historia, según relatan los evangelios del Nuevo Testamento. Sin embargo, también conoció la duda, el miedo y el arrepentimiento. Antes de iniciar formalmente este viaje por la Judea del siglo I, debemos realizar algunas observaciones de algunos puntos para ponernos en contexto. Existen varios documentos antiguos de los primeros siglos que hablan de Pedro fuera del Nuevo Testamento, pero ninguno es una biografía completa en el sentido moderno, son más bien referencias dispersas, tradiciones y testimonios teológicos sobre su figura y, sobre todo, sobre su autoridad. Dentro de las principales fuentes antiguas no neotestamentarias que mencionan a Pedro podemos iniciar con Clemente hacia finales del primer siglo. Carta de Clemente de Roma a los Corintios, donde menciona los sufrimientos de Pedro y de Pablo como ejemplos de fe, dando a entender su martirio, pero sin narrar detalles biográficos extensos. Otro es Ignacio de Antioquía a inicios del segundo siglo. Ignacio no cuenta la vida de Pedro, pero presupone su importancia en Roma y en Antioquía dentro de la estructura de la iglesia primitiva. Continuamos con Ireneo de León, finales del siglo II. Ireneo afirma que Pedro y Pablo fueron fundamentales en la fundación de la Iglesia de Roma y que dejaron a Lino como sucesor, reforzando la tradición de Pedro como figura clave en Roma. No podemos dejar afuera a Orígenes, situado en el tercer siglo, citado por Eusebio de Cesarea. Transmite la tradición de que Pedro murió crucificado en Roma, probablemente aludiendo a una crucifixión invertida, aunque esto último ya entra en el terreno tradicional más que histórico. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica del IV siglo. Aquí Eusebio recopila y sistematiza casi toda la tradición anterior sobre Pedro, su papel entre los apóstoles, su relación con Roma, su martirio bajo Nerón y su condición de pilar de la Iglesia. Otros testimonios patrísticos son los de Jerónimo, desarrollan la imagen de Pedro como primer obispo de Roma y jefe visible de la Iglesia, pero siguen sin ofrecer una biografía cronológica detallada, sino trazos teológicos y tradicionales. En resumen, si hay textos muy antiguos que hablan de Pedro, lo exaltan como apóstol principal, mártir y figura fundacional en Roma, pero no existe una biografía continua y documentada como tal. Lo que se tiene son fragmentos históricos mezclados con tradición teológica y eclesial de los primeros siglos. ¿Podemos asegurar que estos testimonios no estuvieron influenciados?
La respuesta es no, simplemente porque cada uno de ellos era obispos que de alguna manera estaban influidos. Los autores y fuentes mencionados en la respuesta anterior, todos fueron cristianos y forman parte de la tradición cristiana primitiva o patrística. Específicamente, Clemente de Roma fue obispo y autor cristiano del siglo I. Ignacio de Antioquía, obispo y mártir cristiano del siglo II. Ireneo de León se desempeñó como obispo y teólogo cristiano del siglo II. Por su parte, Orígenes fue teólogo y maestro cristiano del siglo III. Eusebio de Cesarea también trabajó como obispo y historiador cristiano del siglo IV. Y Jerónimo igual, teólogo y traductor cristiano del siglo IV. No hay autores no cristianos entre los mencionados en la lista de fuentes antiguas que hablan de Pedro en los primeros siglos del cristianismo. Todos ellos escribieron desde una perspectiva cristiana y pertenecen a la historia de la Iglesia. Una vez dicho esto, podemos iniciar nuestra travesía por los inicios de lo que hoy conocemos como cristianismo. La Iglesia Católica sostiene que Pedro fue elegido directamente por Jesús para ser la roca sobre la que se edificaría su Iglesia, basándose en las palabras registradas en Mateo 16:18 que nos dice, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia». Esta afirmación se convirtió en el fundamento teológico del papado. Con el paso de los siglos, la tradición eclesiástica desarrolló la idea de que Pedro fue el primer obispo de Roma y de él proviene la línea de sucesión apostólica de todos los papas. Sin embargo, ni Pedro ni los primeros seguidores de Jesús usaron el título de papa. Este surgiría más tarde, a medida que el cristianismo se institucionalizaba en el Imperio Romano. Lo que sí encontramos en los textos bíblicos y extrabíblicos es la figura de un hombre apasionado, líder natural y portavoz del grupo apostólico, que pasó de ser un simple pescador a uno de los pilares del cristianismo primitivo. En este punto, debemos tener en cuenta que esta es la opinión católica, pero que otras posiciones defienden que Santiago, el presunto hermano de Jesús, era el líder de la Iglesia en Jerusalén, ya que a los católicos le interesa más colocar a Pedro en Roma, por razones obvias. En este episodio recorreremos toda su vida, desde su nacimiento y su llamado por Jesús, hasta su liderazgo después de la crucifixión, sus enseñanzas en las cartas del Nuevo Testamento y su muerte en Roma. Analizaremos no solo lo que dicen los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, sino también los escritos de Clemente Romano, Ignacio de Antioquía y Eusebio de Cesarea, junto con la tradición transmitida por la Iglesia. Esta es la historia de Pedro, el hombre que pasó de la fragilidad humana a convertirse en símbolo de fe y autoridad espiritual. Un hombre que no siempre fue fuerte, pero que aprendió a sostener su fe incluso en medio del fracaso. Un pescador galileo que, sin saberlo, se convirtió en el cimiento sobre el cual se levantaría una de las instituciones más duraderas de la historia. Origen y primeros años de Simón Pedro. Simón, conocido más tarde como Pedro, nació en Betsaida, una aldea pesquera situada en la región de Galilea, al norte de Palestina. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 44, nos dice que tanto él como su hermano Andrés provenían de este lugar, a orillas del mar de Galilea, también llamado el lago de Tiberíades. Betsaida era una zona de pescadores, humilde pero activa, marcada por el comercio y el contacto con distintas culturas debido a su cercanía con rutas comerciales. Galilea, en tiempos de Simón, era una región donde convivían judíos, griegos y romanos, lo que generaba tensiones culturales y religiosas. Los galileos eran vistos por los judíos de Jerusalén como gente sencilla, de poca instrucción formal, pero también reconocidos por su carácter fuerte y su acento particular, según Mateo 26:73. En ese entorno creció Simón, dedicado a la pesca, un trabajo duro que requería esfuerzo físico, cooperación y resistencia. Los evangelios mencionan que Simón estaba casado, ya que se habla de su suegra en Marcos 1:30, a quien Jesús sanó de una fiebre. Quiere decir de forma jocosa que el primer papa estaba casado y tenía suegra. Este detalle muestra que, antes de su llamado, Simón llevaba una vida estable, centrada en su familia y en su oficio. Era un hombre común, sin rango ni posición religiosa, pero con una personalidad enérgica que lo destacaría entre los demás. Simón trabajaba junto a su hermano Andrés y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Juntos formaban una pequeña sociedad pesquera en Capernaum, ciudad vecina a Betsaida,
relatado en Lucas 5, verso 10. Estos hombres, acostumbrados a las noches de pesca y a la incertidumbre del mar, serían los primeros llamados por Jesús para un propósito mucho mayor. La tradición cristiana primitiva, aunque no nos ofrece muchos detalles de su infancia o juventud, siempre retrata a Pedro como un hombre sincero, impulsivo y de liderazgo natural. En la literatura patrística, especialmente en Orígenes del III siglo, se destaca su fe apasionada y su capacidad de convertirse en guía incluso antes de comprender plenamente la misión de Jesús. El contexto histórico en el que vivió también fue determinante. El pueblo judío estaba bajo la dominación del Imperio Romano y las tensiones sociales eran constantes. Muchos esperaban la llegada de un Mesías liberador, y este clima de expectativa mesiánica marcó profundamente la mentalidad de Simón y de sus contemporáneos. Podemos imaginar a Simón en las orillas del lago, lanzando sus redes mientras meditaba en las promesas de Dios, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La figura del pescador Galileo representa al hombre común que, sin estudios ni privilegios, sería elegido para una misión divina. Así comenzó la historia del hombre que el cristianismo recordaría como San Pedro, pero que en su origen fue simplemente Simón, hijo de Jonás, un pescador de Galilea. Su transformación empezaría el día en que conoció a Jesús de Nazaret. ¡Ey! Un alto ahí. Estamos justo en la mitad de nuestro viaje y lo mejor está por venir. No te pierdas la parte más emocionante. Asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video. Para apoyarnos, puedes dejar tu opinión del tema y compartirlo, así otros pueden verlo. Dicho esto, continuamos. El llamado de Jesús y su discipulado. La vida de Simón, el pescador de Galilea, cambió para siempre el día en que conoció a Jesús de Nazaret. Según el Evangelio de Juan en su primer capítulo, versos del 40 al, fue su hermano Andrés, discípulo de Juan el Bautista, quien lo llevó ante Jesús por primera vez. Al verlo, Jesús lo miró fijamente y pronunció unas palabras que marcarían el inicio de una nueva identidad. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El cambio de nombre fue más que simbólico. En la cultura bíblica, recibir un nuevo nombre significaba una nueva misión, una transformación interior. Cefas, del arameo kefa, significa roca. Aquel pescador impetuoso, que hasta ese momento solo conocía el vaivén del mar y la rutina de la pesca, fue llamado a convertirse en el cimiento de una nueva comunidad espiritual. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran de forma paralela este momento de llamado. En Mateo 4, del verso 18 al 20, se relata cómo Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés lanzando las redes. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y sin vacilar, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese gesto inmediato refleja algo profundo. Pedro no conocía el futuro que lo esperaba, pero su encuentro con Jesús despertó en él una convicción tan fuerte que lo llevó a dejarlo todo. Dejó su sustento, su familia, su rutina, para seguir a un maestro itinerante que predicaba sobre el reino de Dios. Desde ese momento, Pedro se convirtió en parte del círculo más cercano de Jesús. Los evangelios lo mencionan constantemente entre los 12 apóstoles y muchas veces encabeza la lista de nombres relatados tanto en Mateo 10:2 como en el Evangelio de Marcos 3:16. Era el portavoz del grupo, el que hacía las preguntas, el que hablaba cuando los demás callaban. En él se percibe una combinación de fe ardiente y temperamento impulsivo, se atreve a caminar sobre las aguas, como nos dice Mateo 14, versos del 28 al 31, pero también duda. Confiesa que Jesús es el Mesías, Mateo 16:16, y poco después intenta impedir su pasión, ganándose una dura reprensión, apártate de mí, Satanás, Mateo 16:23. Fue precisamente en Cesarea de Filipo donde ocurrió uno de los momentos más citados en la teología católica. Jesús preguntó a sus discípulos quién decían los hombres que era él, y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18.
Estas palabras serían la base sobre la cual, siglos más tarde, la Iglesia Católica afirmaría el primado de Pedro, interpretando que Jesús lo designó como piedra fundamental de su comunidad. No obstante, algunos estudiosos, tanto antiguos como modernos, han debatido si la roca se refiere a la persona de Pedro o a su confesión de fe. La tradición católica sostiene que se refiere a Pedro mismo. Otras corrientes cristianas interpretan que la roca es la fe en Cristo. Pedro fue testigo de momentos íntimos y trascendentes, la transfiguración de Jesús en el monte, según Mateo 17, versos del 1 al 9, donde vio la gloria divina junto a Santiago y Juan, y la agonía en Getsemaní, relatado en Mateo 26, del versículo 36 al 46, donde, aún cerca de su maestro, el cansancio lo venció. A lo largo de estos episodios, los evangelios lo retratan como un hombre de gran corazón, pero con debilidades muy humanas. En los textos apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de Tomás, Pedro también aparece como figura de autoridad entre los discípulos, aunque en algunos casos en tensión con María Magdalena y otros seguidores, lo que refleja los primeros debates sobre liderazgo en la comunidad cristiana primitiva. En el Evangelio de Tomás, Logión 114, Pedro reprocha que María Magdalena sea considerada digna de recibir enseñanzas de Jesús, diciendo, que se aleje Mariam de nosotros, es decir, María Magdalena, pues las mujeres no son dignas de la vida. Pedro cuestiona la importancia que Jesús da a María, argumentando que las mujeres no merecen el mismo estatus que los hombres en el discipulado. Este reproche evidencia la tensión entre Pedro y María Magdalena y refleja una actitud de exclusión hacia las mujeres en el liderazgo espiritual, algo que el Evangelio apócrifo pone en evidencia para criticar el machismo y la jerarquía masculina en las comunidades cristianas primitivas. Pero esto no fue lo más fuerte, lo duro fue la respuesta de Jesús. Cuando Pedro dice que María Magdalena no es digna de la vida y pide que se aleje, la respuesta de Jesús es, yo la guiaré para que se convierta en varón, para que también ella se haga un espíritu vivo semejante a vosotros, varones. Pues cada hembra que se convierta en varón entrará en el reino de los cielos. Esta respuesta no es una simple defensa de María, sino una afirmación de que su valor espiritual no depende de su género, y que cualquier mujer puede alcanzar el mismo estatus espiritual que los hombres si se convierte en varón en el sentido simbólico de ser un espíritu vivo y digno del reino. Por otra parte, el Evangelio de María Magdalena, un texto apócrifo nos dice que Pedro se opone a que María Magdalena comparta enseñanzas secretas de Jesús, diciendo, ¿acaso nos has enseñado tú? ¿Acaso el Salvador te habló a ti en secreto, y no a nosotros? ¿No sabemos nosotros que tú eres una mujer, y que una mujer no puede ser salvada? A esto, Leví conocido como Mateo responde en defensa de María, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En el Nuevo Testamento canónico, no hay ninguna cita donde Pedro haga acusaciones explícitas contra María Magdalena o contra ninguna mujer discípula, ni se registra que la excluya por ser mujer o la desacredite por su género. De hecho, los evangelios canónicos presentan a María Magdalena como una figura destacada, es la primera en ver a Jesús resucitado y en anunciar la buena nueva a los discípulos. La actitud de exclusión o desprecio hacia María Magdalena, como la que aparece en los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Tomás, no se encuentra en los textos del Nuevo Testamento. La base católica para mantener a las mujeres marginadas en el liderazgo de la Iglesia no se fundamenta en los libros apócrifos, dicen ellos, sino en la interpretación tradicional de pasajes bíblicos canónicos y en la práctica histórica de la Iglesia. El argumento principal es que Jesús eligió solo a hombres como apóstoles y que la Iglesia, siguiendo su ejemplo, ha mantenido la exclusión de las mujeres del sacerdocio y de ciertos cargos de liderazgo. La doctrina católica sostiene que esta exclusión es de ley divina y no simplemente una costumbre cultural, basándose en la elección de los 12 apóstoles y en la tradición de la Iglesia primitiva. Habría que preguntarse si no responde más a la marginidad que sufrían las mujeres en los cargos políticos y de poder en los pueblos antiguos, con muy raras excepciones. Débora fue jueza y profetisa de Israel, líder espiritual y política reconocida por su autoridad sobre hombres y mujeres, y única mujer que ejerció como juez en el antiguo Israel, según Jueces 4.
Atalía, hija de Jezabel, fue reina de Judá y gobernó con poder político y militar, aunque su reinado fue controvertido, relatado en Segunda de Reyes 11. Salomé Alexandra, reinó como reina de Judea, fortaleció el ejército y el poder judicial, y fue reconocida por su liderazgo político y religioso. Esto ocurrió en un siglo antes del nacimiento de Jesús. Esther fue reina de Persia, salvó al pueblo judío de una amenaza de exterminio y tuvo gran influencia política. Libro de Esther. Miriam, hermana de Moisés, fue profetisa y líder espiritual del pueblo judío durante el Éxodo, Éxodo 15:20. Y por último Abigail, conocida por su sabiduría y diplomacia, influyó en decisiones políticas y evitó un conflicto fatal, según Primera de Samuel 25. Volviendo a Pedro, a través de los relatos bíblicos y extrabíblicos, Pedro emerge como un discípulo que representa la humanidad de todos los creyentes, entusiasta, pero temeroso, firme, pero frágil, fiel, pero capaz de negar. Su historia como discípulo es la historia de un hombre en proceso, moldeado por su relación con Jesús. A partir de aquí, Pedro no será solo un seguidor más, sino la voz visible del grupo apostólico. Pero su fe todavía sería probada, especialmente en los momentos más oscuros de la pasión de su Maestro. Pedro durante la pasión y resurrección de Jesús. Pedro, quien había prometido fidelidad absoluta a Jesús, fue testigo de los momentos más luminosos y también de los más oscuros del ministerio de su Maestro. En los Evangelios, su figura ocupa un lugar central durante los acontecimientos de la Última Cena, la pasión y la resurrección, reflejando el contraste entre la fortaleza de la fe y la debilidad humana. En la Última Cena, Jesús advirtió a sus discípulos que todos se escandalizarían aquella noche. Pedro, con su acostumbrado ímpetu, respondió, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Pero Jesús le contestó con palabras proféticas, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. La noche en que Jesús fue arrestado en Getsemaní, Pedro actuó con la pasión que lo caracterizaba, desenvainó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Juan 18:10. Aquí abrimos un paréntesis. Juan, aunque fue el evangelista que escribió más de 50 años después de la muerte de Jesús, es el único que identifica a Pedro como el espadachín que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Los otros 3 evangelios relatan el mismo hecho y ni mencionan el nombre de Pedro, ni el nombre de Malco, algo sumamente extraño. Entonces dice el relato de Juan que Jesús lo detuvo, ordenándole guardar la espada y sanando al herido. Fue un recordatorio claro de que el reino de Dios no avanzaría por la fuerza, sino por la entrega y la fe. Poco después, cuando Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, Pedro lo siguió de lejos. Esto lo asegura Mateo 26:58. Ese detalle, breve pero significativo, muestra cómo el miedo comenzaba a vencer su valentía. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era interrogado, una criada lo reconoció, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pedro lo negó. Una segunda vez, otro lo señaló, y luego una tercera, su acento galileo lo delató. Pedro juró que no conocía a aquel hombre. En ese momento, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Mateo escribe que salió fuera y lloró amargamente, Mateo 26:75. Históricamente, es muy improbable que hubiera un gallo en el patio del sumo sacerdote en Jerusalén durante el siglo I. Las leyes judías de la época, según la Misná, prohibían criar gallos y gallinas en la ciudad, especialmente en lugares sagrados como el templo y su entorno, para evitar impurezas rituales y desórdenes. Esta prohibición era estricta, y el introducir un gallo en la ciudad santa podía considerarse sacrílego, incluso punible con lapidación. Pero vamos a validar este relato. Este episodio no es solo un relato de traición, sino de humanidad. Pedro, quien había caminado sobre las aguas y proclamado a Jesús como el Mesías, también conoció el miedo, la culpa y la debilidad. Pero ese mismo Pedro se convertiría en ejemplo de arrepentimiento y restauración. Tras la resurrección, los evangelios lo presentan nuevamente en el centro de los acontecimientos. En el Evangelio de Juan 26, Pedro es uno de los primeros en correr al sepulcro al oír que estaba vacío.
En esta parte del relato de la resurrección hay grandes contradicciones de las primeras personas que vieron a Jesús. Los 4 evangelios tienen anécdotas diferentes y contradictorias. De todas formas, sin importar cuál de los evangelios se acerca más a la realidad, la fe de Pedro, aunque golpeada, no había desaparecido. Y en Juan 21, del verso 15 al 17, Jesús lo restaura de una manera profundamente simbólica. 3 veces, el maestro le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces Pedro responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. A cada respuesta, Jesús le encomienda una tarea: apacienta mis ovejas. Este diálogo representa la reconciliación entre Pedro y su maestro. Cada pregunta y respuesta sana una de las negaciones anteriores. Jesús no solo lo perdona, sino que lo confirma como pastor del rebaño. En este gesto, la tradición católica ve el momento en que Cristo ratifica el liderazgo de Pedro, dándole autoridad espiritual sobre la naciente comunidad cristiana. Los textos extrabíblicos también reflejan el reconocimiento de su liderazgo. Clemente Romano, en su carta a los Corintios, menciona a Pedro como un ejemplo de fe y testimonio. Pedro, por injusta envidia, soportó no 1 ni 2, sino muchos sufrimientos, y así alcanzó el lugar de gloria que le correspondía. Primera de Clemente 5:4. En los primeros años de la Iglesia, Pedro fue recordado no solo como apóstol, sino como aquel que cayó y se levantó, el que negó, pero también el que fue restaurado. Su experiencia durante la pasión de Jesús lo preparó para ser un líder compasivo, capaz de entender la debilidad humana y guiar desde la misericordia. La resurrección marcó el punto de inflexión en su vida. A partir de ese momento, Pedro ya no sería el hombre temeroso que huía en la noche, sino el testigo valiente que predicaría públicamente que Jesús había resucitado. Su negación se convirtió en testimonio, su debilidad en fortaleza y su dolor en misión. Así, Pedro pasó de las lágrimas del arrepentimiento al fuego del Espíritu. Su restauración personal sería el preludio de una nueva etapa, su liderazgo en la iglesia primitiva y su misión después de la ascensión de Jesús. Ya en la recta final de la primera parte de la primera entrega de esta serie, podemos afirmar que la figura de Pedro trasciende la biografía histórica en el Nuevo Testamento, en libros apócrifos y, sobre todo, en la tradición católica, se tejen relatos que lo exaltan como primer papa, aunque esa figura no existía en el cristianismo de los primeros siglos. Independientemente de la fe, es innegable su papel clave entre los primeros judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías o Cristo, términos que reflejan raíces hebrea y griega, respectivamente. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir disfrutando de contenido similar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, no dudes en compartir este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y creando contenido que te inspire y entretenga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Por aquí te dejo otro video súper interesante que seguro desafiará tu mente curiosa.